Ella es Keila Gamboa, de nacionalidad venezolana, llegó a Vancouver, Canadá hace 8 años, es orientadora vocacional, coach de carreras, representante y facilitadora de BZG Talent Canada y asesora educativa. Disfrutemos la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos de Yo Tampoco Podía? Bienvenidos una vez más. Como pudieron ver en la biografía, tenemos a otra mujer todoterreno, Keila Gamboa. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, para mí es un honor poder estar contigo. Un honor también. Todo el tiempo para mí. revisando las publicaciones y decir, yo quiero estar aquí. Es de verdad un placer y un honor que estés aquí, que me hayas contactado, porque de verdad es un orgullo para Yo Tampoco Podía tener a mujeres todoterreno en este espacio, porque yo siempre he dicho, el mundo se tiene que enterar de lo fuertes y lo inteligentes, lo profesionales y lo todoterreno que somos las mujeres, ¿no? Porque es así, pero bueno, yo no voy a seguir diciendo quién es Keila, mejor platícanos tú, ¿quién es Keila? A ver, Keila Gamboa. Gamboa, perdón. Ay, no pasa nada. Mira, ya no, si me dicen otros nombres, no pasa con el apellido nada. Keila Gamboa, yo siento que es un individuo, yo ya no le pongo mujer nada. Es un individuo que le encanta la creatividad, que le encanta la variedad. Amo la variedad. Sí, soy emprendedora por naturaleza. Sí, me gusta muchas cosas a la vez. No me gusta quedarme quieta. Soy alguien que trato, ¿no? Hago mi mejor esfuerzo para poder acompañar, y eso es algo que ha venido desde siempre. Siempre es algo que siempre he acompañado, siempre he estado para alguien. Hubo un tiempo que dije, no voy a seguirlo haciendo. No voy a ya me cansé, ya no más. No más. Yo quiero hacer algo más profesional, pero Keila Gamboa en general siempre acompaña. Siempre busca darle al otro, hacer al otro entender lo valioso que es. Y de ahí, vamos, dispárale, vamos para más. Independientemente de donde sea. Mira, fui maestra porque vengo de una familia de maestros. Desde que estaba en secundaria le daba clase a los de primaria. Pasé a universidad, le daba clase a los de secundaria, porque mi mamá es maestra. Luego de ahí, tomé clases de maquillaje, sea la maestra de maquillaje, de todo en general, ¿no? Entonces, siempre la consigna ha sido la misma. ¿Quién eres? Eres súper valiosa en lo que tienes, eres súper valioso. He tenido chicas y chicos. Mi estudiante más joven fue de 5 años, por ejemplo, en la parte de protocolo y etiqueta. ¿En serio? 5 años, y la mayor de 65 años. Entonces, hay esa amplitud. Sí, claro, tienes todo el rango. Pero lo más lindo es poder encontrar, y es algo que a mí me encanta, encontrar que esa persona se descubra esos talentos que tiene, eso que lo hace único y que lo hace diferente, y cómo se lanza de ahí para allá. Qué bonito y qué padre, porque no es fácil que nosotros mismos entendamos nuestros talentos. En realidad nos cuesta, por más ególatras personas que te puedas encontrar en el camino, hasta esas mismas personas les cuesta reconocer cuáles son sus talentos, pero más les cuesta reconocer cuáles son las cosas para las que no están hechos. Entonces, perfecto. Tener a alguien que te diga y que te guíe, eso ya es de verdad algo muy valioso, y te felicito porque tengas ese talento y ese don, porque para mí también son dones. Sí. Oye, y yo quiero que nos platiques cómo y por qué te unes a BZG Talent. Ok. Mira, cuando yo llegué acá a Canadá, ¿no? Siguiendo con todo esto de que siempre acompañaba a la gente y todo, llegué acá a Canadá, me di cuenta que mucha gente venía a estudiar. De hecho, nosotros llegamos por estudio. Mi esposo fue el que se hizo
un programa en Capilano y Ujú. por eso es que nosotros llegamos acá y logramos la residencia y ahora la ciudadanía y todo. Pero muchas veces, entonces yo entré como asesora educativa. Yo dije, bueno, pues sigo con mis Ajá. chicos, sigo acompañando, sigo guiándolos. Pero me daba mucha molestia y me sigue dando mucha molestia porque sigo trabajando con agencias educativas, haciéndole la parte de asesoría educativa, pero ya desde la orientación vocacional. ¿Okay? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que me molestaba mucho, mucho, mucho cuando las mismas escuelas, las mismas instituciones me decían, no, cuando el chico no sabe qué estudiar, ofrécele Business Administration. Y yo decía, ¿cómo por qué? ¿Ok? O sea, ¿cómo por qué? ¿No? Sí es cierto, después de mucho tiempo he aprendido que el aprender de negocios es básico. O sea, sí hay que tener, aunque sea un poquito de administración de empresa. Pero echarte un bachelor de 4 años porque simplemente no sabías que, a mí se me hacía muy injusto. Muy injusto. Yo decía, pues no. Y es la fecha y trabajo con mis agencias y cuando estamos en reuniones de agencia con escuelas y las escuelas dicen, ¿y si el chico no sabe qué estudiar? Suelen decir, no digas eso frente a Keila porque a Keila le molesta eso. Y he dado mi punto, o sea, ¿qué pasa si tú no sabes qué estudiar, pero en realidad el negocio no se te da? O sea, ¿no? Entonces no me parecía. En ese momento yo estaba con esa crisis existencial y vino una amiga y Gaby me dice, oye, pero si tú estás dedicada a eso, ¿qué tal si se lo ofreces, pero realmente con lo que les gustaría? Y yo, ajá, pero yo que he trabajado tantos años con chicos, yo sé que muchas veces no saben lo que quieren. Entonces, A veces hasta los adultos. Entonces yo les digo, y además la diferencia es que los chicos lo dicen abiertamente, pues no sé qué quiero. Nosotros los adultos decimos, me voy a lo que necesito. Ujú. Pero ellos muchas veces se estancan y dicen, no, es que yo no sé qué voy a hacer, y ahí se paran. ¿No? Entonces ella me dice, no, es que con la gente de BZG o Benziger, tú puedes hacerles el estudio y vas a saber lo que a su cerebro le gusta. Y yo, Existe. ¿cómo? ¿No? Y me no, sí, me explicó todo, revisamos todo y yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tomar la certificación, me fui para México, que era la más cercana que había donde tomar las certificaciones. Me fui para allá, justo la que la iba a dar era la que está de jefa de todos y dije, órale, me voy para allá. Y sí, o sea, desde que cuando tú haces el test y te lo explican, y tú misma te das en ti cuenta de por qué has dado tumbos de cierta manera, de por qué has cambiado las cosas, de por qué reaccionas de ciertas maneras, tú dices, entonces sí es por este lado. Que he aprendido un montón de cosas diferentes, sí. Me he llenado de experiencia. Me he llenado de experiencia, soy lo mujer, sí. Pero siempre hay como que un punto de escape. Yo lo que hago con BZG es ayudar a la persona a descubrir o a redescubrir cuál es ese punto de escape que te dice, por acá es donde disparas. Como una olla de presión. La olla de presión empieza a subir la presión por dentro, pero luego cuando ya llega a su tope, yo no sé cómo le llaman, la válvula empieza a soltar la presión. Nosotros tenemos que saber qué es lo que dispara la presión, dónde la válvula dispara. Entonces, con BZG yo aprendí de que conoces cómo funciona el cerebro y puedes conocer eso, puedes conocer dónde está ese punto álgido que hace que tú dispares de ciertas maneras. Y ya sabiendo eso, aprendes a manejarlos. Aprendes a decir, ok, si tengo que hacer esto, no si me gusta, sino si tengo que hacer esto, ¿cómo me voy a gestionar yo? Para que me guste. No, para que funcione.
No tiene que gustarte todo, tienes que aprender qué te gusta de verdad y lo que no, aprendes cómo gestionarlo. Nada más. Yo digo, tú que tienes lentes, yo digo, me pongo los lentes de lo que mi cerebro prefiere y ya puedo ver eso con otros ojos. Estás en Cancún, imagínate. Cancún, cierra tus ojos. El calor, ¿no? Estás en Cancún, ese solazo así gigante, y tú sales y te encuentras con el solazo y dices, no. Te pones unos lentes de sol y te hago una pregunta. ¿Cómo sientes tus ojos? ¿Sientes el sol o sientes que ya no hay tanto sol? Yo siento que ya no hay tanto sol. Ok. ¿El sol está o no está? Sí está. El sol está. Pero ahora, como tienes tus lentes, efectivamente ya no ves el sol, como que ya no te hace daño el sol. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con BZG y en Maximízate, que es mi empresa, es lo que hacemos. Nosotros le ayudamos a la persona a reconocer cuáles serían esos lentes que son sus naturales, sus talentos naturales, para justificarse. Y sí, aquí va a haber un poquito de que parezco loca hablándome a mí misma, sí, pero yo creo que ya llega un momento en que todas nos parecemos loca normal, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es que yo tengo conversaciones conmigo muy profundas. Bueno, entonces, ¿qué mejor que cuando tú te hablas contigo misma, no solamente decir, soy linda, soy positiva, soy lo máximo? Mira, yo soy muy amiga de las afirmaciones, pero si tú te afirmas una cosa que naturalmente a tu cerebro no se le da, ese cerebro se cansa más. Claro, está haciendo un sobreesfuerzo por hacer algo que tú le estás diciendo que tiene que hacer, pero no. Entonces, la clave de BZG vino a darme a mí la herramienta, junto a otras herramientas que trabajo, pero sí como el fundamento para poder acompañar a las personas en descubrir en dónde están, porque muchas veces tú dices, no, es que yo quiero llegar a hacer tal cosa. Pero si tú no sabes en dónde estás en este momento, ¿cómo vas a armar tu plan para llegar a donde quieres llegar? ¿Y con qué herramientas lo voy a hacer? ¿Ok? Entonces, la base está en que tú sepas eso. Yo siempre le digo a mis clientes, tanto a los jóvenes como a los adultos, es, ¿dónde estás? ¿Qué le gusta a tu cerebro? Y luego, ¿qué le gusta, vamos en este caso, qué le gusta al cerebro de Lisette y qué le gusta a Lisette? Entonces llega un momento en que eso se junta y cuando tú descubres eso, puedes ver, sobre todo los que estamos estancados, hay un momento que estamos estancados, decimos, no sé qué hacer. Sí, claro. Hay diferentes etapas de la vida en las que llegas y dices, no sé qué hacer. Sí. Exacto. Entonces es eso. ¿Qué le gusta a mi cerebro? Porque ¿qué pasa? Si tú trabajas con lo que le gusta a tu cerebro o se lo muestras a tu cerebro, le hablas a tu cerebro desde lo que a él le gusta, va a haber menos probabilidad de que te dé el codazo o el espaldarazo de decir, no lo quiero hacer. Cada vez que tú dices, ay, yo tengo que hacer esto, y luego dices, ay, pero también tengo que hacer esto, ahorita vengo y lo termino, y te vas, ese es tu cerebro diciéndote, eso a mí no me encanta. Piensa en todas esas cosas que tú has tenido que hacer durante mucho tiempo y tú empiezas y dices, es que tengo que hacerlo. Y llega la noche y dices, otra vez no lo hice. Mañana lo hago. Llega el día siguiente, tampoco lo haces. Y chispas, no lo hice otra vez. Eso es el cerebro diciendo, a mí no me gusta y buscando su salida por lo que sí le gusta. Entonces, lo que yo hago es ayudarte a encontrar eso. Gracias a BZG encontré la herramienta que me ayuda a descubrir eso y ya de ahí, entonces, el coaching, la orientación vocacional, en mi caso yo soy en la parte de gestión de talento, gerencia de talento, por ejemplo, la parte de cuando estás haciendo career coaching, ¿no? Que no sabes hacia dónde, qué trabajo buscar o cómo buscar. O sea, ya sabiendo esa información, con todas las herramientas que he desarrollado aparte,
ya las canalizo, pero sabiendo en realidad a quién tengo. Ok. O sea, yo no puedo decir que muchas veces se hace. No, también hago programación neurolingüística, pero si yo nada más la programación neurolingüística la hago desde la generalidad, va a haber aproximadamente un 20% de personas que les va a funcionar. Y el otro 80% no. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, pues porque capaz que te estás hablando de la manera incorrecta. Haz de cuenta, nosotros que estamos aquí en Vancouver, que estamos hablando un grupo de un alemán, unos mexicanos, unos chinos y, qué sé yo, un ruso, Ajá. ¿no? Y que cada quien está hablando en su idioma. No nos vamos a entender. No nos vamos a entender. Tenemos que ver cada uno, ver cómo le junta el idioma. Entonces, cuando se hace por ejemplo, una presentación o se hace una explicación de afirmaciones, de programación neurolingüística, de todas las herramientas que hay aparte, que son buenísimas, ojo, no estoy diciendo que son malas, son buenísimas, pero si tú la aprendes de manera general y no como tu cerebro en particular piensa, pues no te llegan, no te entran. Es ahí donde entra esto de que mi hipotálamo se encarga de la memoria. Y mi glándula, no, perdón, el hipotálamo se encarga de llevar todo a las emociones. Y la glándula se encarga de guardar las memorias, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú me hablas de esto, es el que mi cerebro deje de sabotearme. Literal. Porque no encuentro o no estoy haciendo lo que realmente a él le funciona o a él le gusta. De la manera en que a él le funciona. Pero, y no es ni siquiera que me sabotea porque no le gusta, es que, y no es que yo lo voy a forzar, no, o sea, es simplemente, ya ves cuando uno dice, háblate bonito, ajá, el háblate bonito no es decirte, ay, qué buena eres, no. El háblate bonito es, háblate bonito, de verdad como tú lo entiendes. Yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy hablando con papás. No es lo mismo que tú tengas un chico y le digas, ve a hacer tu habitación, ¿no? Eso es una orden bastante plana, ¿no? Pero si tú realmente quieres llegar a que haga su habitación, habría en general, no en general, pero de manera como quien dice genérica, podrías decirlo, hijito, la verdad es que me ayudaría muchísimo si haces la habitación. Se ve todo más bonito, se ve todo más armonioso, o sea, paso y todo está bien, todos nos sentimos a gusto porque hasta mejor energía en la casa. Hay una explicación del porqué. Exacto. Ese va a haber un perfil de persona que va a decir, got it, lo entendí mamá. Y se va a ir feliz a hacer la habitación. Pero en cambio, hay otros que les tienes que decir, vamos a suponer que tiene la misma habitación desordenada y tiene que salir y no encuentra, por decir, una blusa en especial, ¿no? Entonces, que nos suele pasar, ¿no? A todos. Y la mamá viene, pero es que yo te dije que arreglara su habitación porque todo tiene que ver ordenado. No. Si tú le dices, hijita o hijito, estoy segura que tu chamarra o tu camiseta o lo que sea está en algún lado de tu habitación. Si tú arreglas tu habitación, luego puedes tener la libertad de hacer todo lo que tú quieras. Entonces tú dices, bueno, entonces si yo arreglo mi habitación, efectivamente voy a poder encontrar las cosas para poder seguir adelante. El mensaje fue el mismo, arregla tu habitación. Otros, decir, mijita, ¿cuál es el orden en lo que cuál es la rutina que tú tienes durante tu día? Recuérdate, tú te levantas, vas al baño, haces tu habitación, te cambias, bajas a desayunar. ¿Cómo es posible que
ya desayunaste y la habitación está sin hacer. Esa persona como puedes ver, es la misma O sea, orden. el objetivo va a ser el mismo, pero la manera en la que la persona lo entiende es diferente. Porque todos somos diferentes. El chino, el alemán, el ruso y el mexicano. Es lo mismo, pero cuando tú se lo dices a tu chico o a tu chica o a ti misma, tú te dices, voy a hacer esto, lo voy a hacer como a mí se me va. No como se me da la gana. No, pero sí, esa pero es la palabra. Como a mí, pues como sea más fácil para mí llevarlo a cabo. Exacto. O sea, voy a ejecutarlo, pero voy a buscar la manera que sea más sencilla para mí llevarlo a cabo. Exacto. Okay, me parece muy bien. Es ya me contestaste 3 preguntas en una y me parece genial. Pero tengo una que yo creo que a todos nos llama la atención, Keila, cuando son coach, psicólogos, y tratan de encontrar los talentos y dones de las personas. ¿Qué es lo más complicado de tratar de desarrollar el talento de alguien? Mira, yo creo que primero, yo no estoy para desarrollar el talento de alguien. Yo estoy para ayudarle a la persona a darse cuenta de quién es y de acuerdo a eso, otra vez, que se hable bonito o se hable en su manera de entender y ahí puede gestionar para desarrollar sus talentos. ¿Ok? Eso uno. Pero en general con mi trabajo, uno de los grandes problemas ha sido muchas veces las influencias externas. ¿Qué pasa? Si yo tengo en el caso de los jóvenes, si tengo un papá que quiere que yo haga tal cosa, estudie una carrera en particular, lo que sea, y no es algo lo que soy yo, pero lo tienes que hacer porque tu abuelo y tu bisabuelo y yo hemos sido, ese ha sido un gran problema. Y de adultos, en el momento, lo más difícil no es cómo lo desarrollo, sino cómo me hablo a mí misma. Otra vez, volvemos a lo mismo. Hemos aprendido muchísimas cosas. Mira, el cerebro, nosotros utilizamos una cosa a nivel de neurociencia que se llama la plasticidad cerebral. ¿Qué es eso? La capacidad de aprender, ¿no? Nosotros podemos tener, a nuestro cerebro le puede gustar hacer algo, puede preferir, nosotros buscamos la preferencia del cerebro, puede preferir algo, pero si necesita desarrollar otras cosas, ese cerebro lo va a aprender, porque lo único que le importa al cerebro es que el individuo que lo lleva sobreviva. Sí, es una realidad. Entonces, el cerebro está para eso, para que eso. sobrevivas, no para que vivas. Y ahí es cuando tú te das cuenta cómo gente se pueden quedar en su sofá, ¿no? Eso se ve mucho en las películas, ¿no? Esa gente que se queda en sus sofás viendo televisión todo el día, comiendo y ya, está en el nivel de supervivencia. Porque el cerebro es lo que necesita. El cerebro no busca, ay, ¿qué es lo que te va a hacer feliz? ¿Qué es lo que te vas a sentir realizada? No, eso es algo nuestro. El cerebro es solo para sobrevivir. Entonces, por eso existen los miedos, ¿no? Los miedos también te ayudan a sobrevivir. Claro. O sea, los miedos es normal que los tengamos, tienen que estar ahí, nada más hay que saber gestionarlos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú has desarrollado tantas cosas, vamos a suponer, si somos migrantes, si somos, cuando tienes un hijo, cuando tuviste una pérdida grande familiar, cuando, haz de cuenta, la gente que vivió, ustedes en México, que vivieron el terremoto de no sé cuánto y que les tocó, un evento muy importante en la vida de la persona hace que ese cerebro diga, me voy por aquí, porque mi individuo necesita sobrevivir. Por un lado yo digo, sí, es muy inteligente, pero por otro lado, el cerebro, pero por otro lado yo digo, a veces digo, eres medio tonto. O sea, si no le das la manito, si no lo empujas, si no le dices bien cómo es, él va a simplemente irse por donde lo llevan. Y la idea no es irse por donde lo llevan a la vida, sino es reconocer qué es lo que uno realmente ama, qué es lo que a uno realmente se le da bien para poder hacer las cosas. Podría ser también, como dice la espiritualidad, entrar un poquito en incomodidad, claro, para llegar a tu lado cómodo.
Claro. ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? No sé, así lo interpreto yo. No, sí, ¿no? sí. O sea, a veces la vida te tiene que poner en situaciones incómodas para que saques tu máximo potencial. Y sí. Y lo que tú haces con el cerebro es eso. Es como de, a ver, esto es lo que puedes hacer de esta manera y así tiene un camino más sencillo. Y mira, luego otra cosa que es muy importante, ¿no? De esa parte de lo del desarrollo de talentos, es cómo lo aprendo mejor. No es lo mismo que tú digas, tengo que aprender comunicación asertiva. Hay gente, habemos gentes que se nos da muy bien la comunicación, échale la hablada, ¿no? Mucho, muy fácil. Pero hay otros que no, hay otros que definitivamente no les encanta la parte de comunicación. Y están bien también. Y no es justo que te manden a 50 cursos de comunicación efectiva o que no te suban en tu trabajo el sueldo porque tú no tienes desarrollado eso. Si no es algo natural para la persona, es muy injusto, ¿no? Sí. Ahora, que sea necesario para tu cargo, ok. Entonces, ¿cómo lo voy a aprender? Bueno, pues me pongo Ese es un punto interesante. me pongo mis lentes de mi preferencia y digo, por ejemplo, hay un perfil que es así. No le gusta nada es más, le cuesta la parte interpersonal. Es un perfil muy especial. Es el perfil de mi esposo. ¿Okay? Saludos al esposo. Completamente Vaya opuesto a al bajar mío. el video. Completamente opuesto al mío. Pero son personas que se les cuesta convivir, se les cuesta trabajar con la gente. Prefieren hacer su micromanagement para ellos hacer todo, ¿no? Porque su perfil, su cerebro prefiere eso. Pero estamos de acuerdo de que eso no funciona, y más si no eres el náufrago, ¿no? O sea, vives en una sociedad, en un trabajo, en una familia, necesitas comunicarte. Entonces, ¿qué se hace? La persona, una vez que reconoce que ese es su perfil, una vez que reconoce que esa parte interpersonal o de comunicación o de lo que sea no es su máximo, dice, ¿cómo puedo hacer para lograr una comunicación asertiva o efectiva? Entonces, te pongo un ejemplo que tuvimos. Tuvimos a un adulto, un hombre adulto, que él vino con nosotros y me dice, Keila, él vino por nivel de empresa, ¿no? Pero dentro de tantas cosas me dice, ay, no, lo que pasa es que estoy a punto de divorciar. Yo le digo, pero no se sentía mal, ¿eh? O sea, le fastidiaba, pero no se sentía mal. Yo le digo, ¿cómo que estás a punto de divorciarte? ¿Por qué? Y me dice, porque es que mi esposa dice que yo no la quiero. No la quiero porque se me olvidan los aniversarios. Y yo, pero eso es fácil de resolver. Tú eres una persona, en este caso frontal izquierdo, que es una de las maneras de cómo funciona el cerebro. Vuélvelo un task. Vuélvelo algo que debes hacer en tu agenda. Es más, él tiene una empresa muy grande, ¿no? Entonces yo le digo, vas a hacer una cosa, llama en este momento a tu asistente y le vas a decir que todos los meses te coloque, tanto para el día como el día antes, mandar a pedir un ramo de flores para tu esposa y que llegue con una tarjeta que diga feliz aniversario y que además la asistente te traiga ese día la tarjeta y tú escribas algo lindo, algo en particular, pero que ya sea un task de la empresa. Claro. Entonces me dice, pero de la empresa, si no es algo de la empresa, es personal. Yo le digo, no, hazlo de la empresa, hazlo como si fuera una tarea más de tu empresa. Porque de esa manera va a ser algo fácil de ejecutar. Para él, o sea, lo más importante en su vida era, uno, tener una familia estable. Él estaba haciendo todo, estaba cumpliendo todo. Trabajaba muy bien, hacía todo muy bien. En su trabajo, sus metas se cumplían muy bien. O sea, y él decía, no entiendo cómo, o sea, si me tengo que divorciar, me divorcio, pero no entiendo qué es lo que hice mal. Yo le decía, no importa, hazlo un task. Y efectivamente, lo hicieron así. No se divorciaron. Y lo único que cambió fue de que el día del mes que era, la mandaban las flores solas.
Pero el día del aniversario, él escribía una nota que su asistente tenía en su agenda que debían entregársela a él Claro. para hacerlo. Cuando para ese tipo de perfil de pensamiento, cuando tú lo metes en tu agenda, dentro de los en el to-do list, ya queda. Es que a veces es un poco de maña. De maña. ¿No? Un poco de maña, un poco de engañar bueno, ya entramos un poquito en lo que es las relaciones personales, que me encanta también ese tema porque yo creo que es bien difícil. Si hoy en día se dice que es difícil llevar una relación personal, es precisamente porque a veces estamos demasiado ensimismados cada uno en su mundo. Y a la hora de que queremos combinar el mundo, ninguno de los dos quiere soltar cómo son sus disciplinas, sus metas, sus sueños, y es tan fácil como, yo a veces lo digo, ya no te regalo flores, recuérdamelo. No es que no te lo quiero regalar, o sea, no es que no te quiero dar flores, me encanta darte flores, pero vivo demasiado ocupada entre trabajo, casa, bla. Recuérdame, oye, hace como un mes que no me das flores. Es que nos falta, ¿no?, como la florecita. Ajá, aquí mira, puedo poner un florero sin flores, porque no. En el centro de la mesa. Ajá, porque no me las regalas. Y yo siento que es un poco de cooperar, pero en esto que estás diciendo de disciplinar el cerebro, es recuérdame, ¿no? Y si en estas cosas se me da más fácil o yo soy más disciplinada para esto, pues pónmelo ahí, lo pongo ahí, ¿para qué? Para que no se me olvide. Por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo ser disciplinada. Mucho, mucho. Tuve que ponerle a mi cerebro un calendario en el refri, una agenda al lado de mi cama, unos recordatorios en el celular. Gracias. Es lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Cuántos recordatorios tienes en el celular? Un recordatorio en el celular. Y fíjate que yo ¿cómo decirlo? Me resistía a utilizar el celular para que me recordara cosas. Yo decía, no, mi cerebro tiene que aprender. Con que lo lea en el refrigerador y lo ve en la agenda, es suficiente. ¿Por qué le tengo que recordar 20,000 veces? Pues sí se lo tienes que recordar 20,000 veces, porque si yo no he sido disciplinada 38 años de mi vida, cuando yo quiero empezar una disciplina, oye, pues mi cerebro dice, si yo ya estoy acostumbrada a no tenerla, claro, espérame un poquito. Coopera, ayúdame. Entonces, coopera, pues sí, literal, es coopera, ¿no? Sí. Es, de verdad, después les enseño, pero yo tengo un calendario en el refrigerador, la agenda al lado de la cama, y ahora mi celular, este año lo implementé, o sea, porque la verdad me resistía, yo quería que mi memoria y mi cerebro se acordara, ¿por qué no? Entonces sí, ahora entiendo con todo esto que tú nos estás explicando, que a veces nosotros somos demasiado rudos con nosotros mismos, ¿no? O sea, a veces queremos cambiar de un día para otro, queremos implementar cosas en nuestra vida de un día para otro, y no, espérame, o sea, has hecho algo durante muchos años. ¿Cómo vas a empezar a dejar de hacerlo de la noche a la mañana? Hay cosas que sí podrás. Sí. Y hay cosas que no, porque yo dejé el cigarro de un día para otro, pero porque yo dije, o lo dejo de un día para otro, o no lo dejo. Porque ya lo había intentado varias veces de poco a poquito, de me compro el Viper, No, un día dije, o lo dejas a partir de mañana o no lo vas a dejar. Pero sí creo que la mayoría de las cosas, como tú nos estás enseñando ahorita, es ayúdate con muchas cosas, de muchas maneras. Claro. Sé paciente contigo, sé bueno contigo, porque no háblate bonito. Pero aparte es un poco de ser congruente, ¿no, Kayla? También, un poco de congruencia de si quiero ser disciplinada, ¿qué tanto estoy dispuesta en actos a continuarlo haciendo, ¿no? Fíjate que eso es muy bueno lo que estás diciendo, porque a veces uno se mete eso en la cabeza y dice, no, pues es que es cosa de que tú misma te la pongas la meta, ¿no? Pero yo te aseguro, Lisette, que a veces esa no, de que me lo voy a poner en la mente, a veces se cae.
a veces se cae, entonces, chispas, ¿por qué no lo logro? Y empiezas a darte de latigazos en la espalda. No, es que somos ¿Cómo es buenísimos, y más posible? los latinos, somos buenísimos ¿Cómo? para el drama y autoflagelarnos. ¿Cómo? Pero ¿por qué no se me da? Entonces empieza, ¿es que seré tarada o qué? No hay necesidad, simplemente es, ¿cómo le voy a hacer para que eso pase? Yo también tengo el calendario es más, peor. O sea, durante muchos años tuve las agendas y luego las agendas vacías las utilizaba de cuaderno, porque las agendas nunca funcionaron. Tengo calendarios por toda la casa, o sea, no solamente en la cocina. Tengo calendarios en toda la casa, tengo whiteboards con to-do list porque se me van. Pero si yo reconozco que normalmente mi cerebro pasa la mosca y volteo, si además cuando está pasando la mosca suena el vecino que está Con una canción. no, o si está blowing Barriendo. está barriendo las hojas o está lo que sea, en ese momento que pasó la mosca me distraje con la mosca, pero cuando sonó lo de las hojas dije, chispas, tengo que hacer lo de las hojas, y luego digo, no, es que tengo que hacer esto otro. Si yo reconozco que mi cerebro normalmente es disperso, ¿no? Porque habemos personas que naturalmente somos dispersas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ayudarle. Yo le llamo, no, y ayudarle, yo siempre digo, es como tener un cane, ¿Una canasta? no, un bastón. Ajá. ¿Qué bastón tengo? ¿Cómo puedo hacer yo para que yo funcione mejor? O sea, ¿qué necesidad de estarnos flagelando? ¿Qué mejor que hacerlo de la manera en que le gusta y ya? Si necesito recordatorio, sí, lo necesito. O sea, hay personas... Y eso no me hace tonto, y eso no me hace menso, Exactamente. y eso no, porque después sale esto de que nos queremos sentir súper poderosos y súper inteligentes y súper, ¿sabes? Y es que no, porque si yo no soy tonto, y no, te tengo otras palabras que a veces sí. aprendemos a decirnos, porque te dices, es que no, ¿por qué me tengo que poner 5,000 recordatorios? Si yo no soy tonto, yo soy inteligente, yo me tengo que acordar. Yo acabo de cacharme en esa, No, acabo de cacharme de que yo quiero enseñar, quiero que mi cerebro se acuerde de las fechas. Esa santa mujer que era mi madre, me hablaba cada que era cumpleaños de una tía, de mi papá, de mi hermana. Si a mí me preguntas las fechas, Keila, yo te digo, el 24 de agosto es cumpleaños de mi hermana la mayor, el 2 de diciembre es cumpleaños de mi hermana la mediana, el 30 de octubre es... Yo me acuerdo de las fechas, me las sé, algunas, o las principales. Pero el día, si yo estoy muy ocupada, se me fue. Y sí. Se me fue. Entonces la señora santa que está en el cielo me hablaba y me decía, mi amor, acuérdate que hoy es cumpleaños de tu vecina. Ay, gracias, mami. Ahorita ya te cuelgo para llamarla. O para mandarle un mensaje. Y no está mal. Y no está mal. O sea, yo creo que eso es algo que uno tiene que aprender. O sea, soy de cierta manera, con mis luces y con mis sombras. Eso de reconocer cuáles son tus luces y tus sombras es lo más sano que puedes hacer en tu vida. Lo más sano. O sea, sí, a rato soy nefasta. Es cierto. Pero ¿cómo llego hasta esa nefastez? Cuando tú reconoces tus luces y tus sombras, es lo mejor que te puede pasar. Porque cuando reconoces las sombras, dices, ahí voy a irme con cuidado. Ahí veo qué hago. Claro. Como el hombre que se puso en la agenda mandar el dichoso ramo para su esposa. Esa es su sombra. Su sombra es no ser atento o ser muy emocionalmente disponible. Lo anoto. Eso no le quita lo proveedor, eso no le quita lo padre presente, eso no le quita el esposo. No le quita absolutamente nada, solamente tiene una cosa que necesita ayuda y no pasa nada. Mira, hay un perfil también que es muy particular y que lo podemos entender los que estamos migrantes por el mundo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú eres una persona que naturalmente te gusta el orden, te gusta la planificación, te gusta todo, y resulta que por situaciones externas te tienes que ir de tu país? No por opción,
sino porque te toca irte de tu país. Hay ciertos perfiles que cuando les toca mudarse, sufren mucho la mudanza. Extrañan desde la comida, eso es aparte, pero extrañan la comida, la gente, el sitio, la calle. O sea, no. Dicen no a mí, y hay muchas personas que dicen a mí el cambio no se me da. ¿Tú estás de acuerdo que si tienes que mudarte por a nivel migratorio, por un tema personal, de seguridad en tu país o lo que sea, te toca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives? ¿No? ¿Cómo lo vives? ¿Qué pasa? Que yo tengo clientes así y sí o sí me dicen, Keila, mi hijo se tiene que ir a Canadá o a Nueva Zelanda o a donde sea que lo quieran mandar, pero nos dimos cuenta en el examen que no se le da el cambio. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a ellos? Ok. Desde un principio empiecen a que todo el elemento de cambio, desde los boletos de avión, dónde va a llegar, si lo van a recoger, si van a... todo esté perfectamente planeado, organizado. Porque si el chico tiene que llegar al aeropuerto, se baja de su avión y no sabe ni siquiera dónde está el taxi, no es, ay, es que es sentido común, pues buscas en la aplicación del Uber. No. Hay personas que dicen, el sentido común es algo muy particular, dicen. Yo siempre he dicho que el sentido común no debería de llamarse sentido común. O la lógica. Es que es lo lógico. A ver, para cada perfil hay una lógica diferente. Así es. Para mi perfil, la lógica es la armonía. Alguien, lo que yo llamo frontal izquierdo, su perfil es la meta. Son perfiles distintos y entonces es una lógica diferente. Así es. Entonces, para ese chico que tenía que viajar, yo le dije, miren, vayan, si es posible, organicen, vean quién en ese país cercano puede facilitarle todo a su hijo para que él sí o sí, como si tiene que irse, pues que el cambio sea lo menos engorroso posible. Lo más armonioso. Lo más armonioso. Lo hicieron. El chico, he tenido chicos con el mismo perfil que en el primer semestre de universidad las notas se le van para el piso. A este chico, con después, claro, tenían también el poder adquisitivo para poder organizar todo. El chico le fue súper bien en la universidad. Efectivamente extrañaba su casa, efectuaba le hacía falta sus tortillas, le hacía todas esas cosas, pero no salió, el rendimiento en general no bajó porque todo en el proceso del cambio se hizo de la manera correcta. Ese perfil de pensamiento, por ejemplo, si él va a funcionar, él se va a poner al día, él va a volver a reenganchar, pero va a necesitar un tiempo. Ahora sí que como los coches en México, cuando utilizas el Waze o cualquiera dice recalculando, bueno, ese perfil de pensamiento en particular necesita un poquito más de tiempo para recalcular. Y no es tarado, es simplemente que es así. Y es que aparte de todo tenemos diferentes habilidades también. Claro. ¿No? Entonces, si ya estás acostumbrado a un modelo de vida, una forma de vida, a la hora de cambiarte, pues tienes que hacerlo lo más armonioso para que tu mente, tu cerebro y tu sensibilidad no se vea afectada, Claro. ¿no? Ya hablando de ese punto, ¿tienes alguna anécdota con algún cliente que te haya dicho, no, que a mí no me va a funcionar? Ya estuve aquí 10 sesiones contigo y no me funciona y no me va a funcionar, pero que después lo logro. Bueno, fíjate, ahí te digo una cosa. Más del 75% de la población, mucho más, de la población vive fuera de lo que prefiere su cerebro. Y lo logra. El tema es, ¿cuánto es el esfuerzo que hago? ¿Cómo llego hasta esa meta? Si tú llegas a la meta, pero pareces cucaracha fumigada, lo siento, pero llegaste mal. ¿Okay? Entonces,
sí me ha tocado, o sea, sí he tenido clientes, bueno, lo que pasa es que por mi perfil de personalidad, yo no soporto procesos largos, porque me gusta la variedad. Entonces, normalmente mis procesos son cortos y enfocados a resultados cortos, ¿no? Entonces, ya luego me empiezo a aburrir, ¿no? Normalmente yo luego me aburro del proceso. Entonces, lo que hacemos es decir, ok, vamos a trabajar en esto. Lo trabajamos, llegamos. Vale. Pero cuando el proceso es muy largo, ya luego yo me canso. Mi cerebro se cansa, ¿no? Entonces, la idea es que, otra vez, buscando cuál es la manera más eficiente para mi cerebro, yo trabajo cosas en particular. Para eso sí es muy bueno que uno tenga, como quien dice, si tú tienes tu meta, por decir, la tengas separadas en muchos escaloncitos y te vayas celebrando los escaloncitos que vas logrando, ¿no? Cuando tú tienes eso, te evitas el que dure 10 sesiones o 10 meses o lo que sea y no llegue a nada. ¿Ok? Entonces, sí me toca mucha gente que son completamente, que no creen, ¿no? Y yo siempre les digo, esto no es de creer o no, yo te muestro tus resultados, ahí está lo que salió en tu cerebro. Yo no puedo hacer nada, porque es un examen que saca el algoritmo y del algoritmo sale lo que es. De acuerdo a lo que funcionó, a lo que tú respondiste, no es inventado. Es de acuerdo a lo que tú respondiste, ahí salió eso. Entonces, está en ti tomar la decisión de decir, si voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que mi cerebro prefiere o voy a seguir haciendo las cosas de acuerdo a como he aprendido. ¿Ok? Como en este caso nosotros que somos migrantes, nos ha tocado aprender muchas cosas, muchísimas cosas. Desde los nuevos idiomas, que ya el nuevo idioma te abre otra parte de tu cerebro, hasta de hacer familia donde no la hay, hasta ser más efectivo con tus finanzas, hasta reconocer cómo es la gente para poder hablarle por el lado que es. Todo eso el cerebro lo aprende porque ya no está en la comodidad de su país, de su hogar, de su familia. ¿Ya no? Entonces, en el momento en que eso pasa, entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer para que cada uno de estos cambios no solamente los haga, sino que los pueda vivir bien, los pueda llevar adelante sin llegar como cucaracha fumigada? ¿Okay? Como el chico del viaje, o sea, sí es cierto, le toca porque, por ejemplo, estaba recibiendo una amenaza de secuestro, entonces por eso les tocaba sacarlo sí o sí, lo más lejos posible. Entonces, sí o sí le tocaba hacerlo. Aprovechaba de que estaba justamente terminando la prepa, pues se iba a estudiar de una vez la universidad. Pero si sí o sí lo tienes que hacer, ¿qué mejor hacerlo? ¿Quién? Basándote en lo que realmente eres. De la manera. Sin exponerte, sin agredirte. Claro, o sea. Ser rudo contigo. No hay necesidad, otra vez, la autoflagelación no es lo ideal. No es lo ideal. Entonces tú dices, o sea, ¿cómo lo puedo hacer de una manera más eficiente? Y ojo, esas otras 75, 80%, un montón de gente que vive sin saber, sin reconocer qué prefiere su cerebro, lo logra otra vez. Pero ¿qué tan cansado llegas? Mira, otro ejemplo. Y me dediqué a la parte de orientación vocacional porque yo viví ese proceso ya muchas veces. Mi primera carrera fue ingeniería mecánica, porque era lo que había. Mi mamá me dijo, ¿qué ingeniería vas a estudiar en tal universidad? Y yo, ok. Ingeniería tiene que ser. Yo dije, ok, está bien. Ojo, le agradezco infinitamente, no la terminé, estudié 3 años, pero agradezco infinitamente a esa universidad lo que yo hice. Ojo, los últimos 2 años fueron de migraña todos los días. Lo que no querías hacer. Pero yo dije, y bueno, mis 2 hermanos mayores son ingenieros industriales, yo dije, oh, pues una que no sea esa. ¿Ok? Venecia también, ¿no? Pero, y luego de ahí me pasé a otra cosa, luego llegué a otro punto.
yo reconozco que para algunas personas es difícil llegar a ese camino, encontrar la diferencia entre el programa que tomo y la carrera que voy a llevar adelante en mi vida. ¿Ok? Entonces, antes tú estudiabas derecho y eras abogado toda tu vida. Cada día las cosas cambian más. Entonces uno tiene que estar muy consciente qué es lo que realmente uno quiere. Y no la carrera, sino lo que en general me va a dar lo que yo llamo un patrón. Hay gente que no le gusta eso. A nivel de psicología, los patrones a veces pueden ser como que algo medio turbio, ¿no? Pues que tienes patrones negativos que te llevan a ciertas conductas destructivas. Exacto. Cuando yo digo patrón, es esas cosas que vas repitiendo a través del tiempo. Cuando yo, por ejemplo, pasa una cosa mala, ¿no? Yo huyo. En vez de afrontar y decir, mi cerebro prefiere que no haya atadura y busca la manera de huir. Pero eso yo no lo reconocí, sino hasta el momento en que yo hice mi test y me di cuenta de que siempre lo hacía. No había llegado, o sea, no nos tomamos el tiempo de pensar qué es eso que siempre ha estado presente. Y resulta que lo que nosotros llamamos la preferencia del cerebro siempre sale, siempre. En Chile tienen algo así como que en algún momento le salen las rayas al tigre. Okay. ¿No? Entonces, o si lo piensas en el dálmata nace blanco, pero en algún momento le salen sus manchas al dálmata. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, lo que realmente tiene que suceder, exacto, va a suceder, y como realmente eres. Como realmente eres. Y normalmente ese como realmente eres sale cuando tienes puntos de estrés muy fuertes. Entonces uno tiene que agarrarse de esa información. Claro, no es lindo regresar muchas veces a cuáles son mis puntos de estrés grandes, pero hay que reconocer cuáles son los puntos de estrés grandes para saber cómo está disparándose, cómo es la válvula de mi olla de presión, en qué momento la válvula explota, ¿no? Cuando reconoces eso, entonces dices, ok, aquí me voy a gestionar, o aquí voy a buscar ayuda, como el empresario que le pida a su asistente que lo ponga en su agenda. O por ejemplo, si yo soy una persona muy cuadrada, pero el trabajo me está pidiendo mucha creatividad, o por las situaciones de mi vida me toca ser emprendedor, que es completamente opuesto, entonces, ¿con quién me voy a juntar? ¿Con quién me voy a juntar para hacer equipo y que funcione? Claro. Otra vez, si no me echo el latigazo y digo, yo quiero ser emprendedor, yo voy a hacer todo, porque al principio los emprendedores nos toca hacer todos solos. Entonces, en estos días vi una publicación de una humorista que está aquí en Canadá, no me recuerdo su nombre, pero decía que ella les presentaba a su equipo y era ella misma. La amé esa publicación. Yo decía, pues es que es así. Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen esa capacidad y sin embargo no es sano. Ya ves que mucho se habla del multitasking. Uh-huh. El multitasking es la peor cosa que le puedes hacer a tu cerebro. El cerebro no fue diseñado para hacer multitask. No fue. Pero lo que sí puedes es de que voy a hacer esto y esto y lo voy a hacer. Le explico a mi cerebro por qué lo voy a hacer así. Le explico a mi cerebro de que voy a tener todo organizado en mi viaje. Si soy una persona que no le gustan los cambios, voy a tener todo organizado para que cuando llegue allá funcione. Le explico a mi cerebro que si yo quiero tener una familia feliz, porque eso siempre me lo planteé desde joven, entonces voy a mandarle el pedazo de arreglo floral a mi esposa para que esté feliz. Es parte de. Es parte de. No nada más es formarla, no nada más es casarte, no nada más es tenerla. Claro. Es pero cultivar. Tú te explicas, tú le explicas a tu cerebro cómo lo vas a hacer para que seas gentil con tu cerebro. Y ojo, aquí es importante, normalmente en los procesos de coaching, en los procesos espirituales, en todos los procesos se suele romantizar muchas cosas. Aquí no hay que romantizar nada. O sea, te hablas como te toca hablarle a tu cerebro en particular que le gusta y lo va a lograr. Sí lo va a poder hacer, como tu canal yo tampoco podía, bueno, sí lo va a poder hacer porque hay menos probabilidad de que procrastines si lo haces de la manera en que tu cerebro le gusta.
Y utilizando los bastones o las herramientas que usas aparte para ayudarte porque te conoces. Eso de los almanaques, eso de el sticky note a mí no me funciona porque tendría mi casa toda llena de sticky notes, ¿no? Ya sé. Entonces eso no me funciona. Pero por a mí eso no me funciona porque me gusta el orden. Entonces bueno. cuando tengo que ver que es como de esto no va a funcionar porque ya a mí una nota por acá, otra nota por allá se me hace que ya no combina con el blanco de la pared o así, la verdad es que soy. Entonces utilizas tus herramientas, pero porque te conoces, no porque escuchaste. Es como las dietas, o sea, porque hay personas que las dietas les funcionan, ciertas dietas y a ti no, pues porque tu metabolismo es distinto. Es diferente. Lo mismo pasa con el cerebro y lo mismo pasa con el manejo de los talentos. Hablando de eso, quiero hacer una pregunta con eso. ¿Cómo le haces para ser madre, coach, esposa? ¿Qué le dices a tu cerebro? Es mucho de organización, ¿ok? No es mi naturaleza ser organizada, ¿ok? Pero me hablo y digo, en este caso, mi preferencia es todo lo de la armonía, es todo lo de que las cosas estén bien, se sientan bien y funcionen bien, para el bien de todos. Esa es mi preferencia. Eso es lo que le gusta a mi cerebro. Entonces, yo siempre les digo a mis hijos, ¿ustedes creen que yo amo levantarme a las 6 de la mañana o a las 7 o a la hora que sea, hacer el desayuno todos los días a la misma hora? ¿Ustedes creen que yo amo tener las cosas, o sea, el mega orden, a diferencia de ti, que tú eres súper? ¿Ustedes creen que yo amo eso? No lo amo. ¿Ustedes creen que yo amo estarles discutiendo para que arreglen su habitación? ¿Ustedes creen que yo amo hacer la facturación? No. Pero hay algo que me mueve a mí, un propósito grande que me mueve a mí, los lentes de mi preferencia, que son, yo quiero verlos felices a ustedes, yo quiero ver mi casa bonita. Para mí, en el caso de Maximízate es como otro hijo más para mí. Yo quiero que Maximízate prospere. Esa es la meta. Esa es la meta, pero más que la meta es el propósito. Yo le puse un propósito a hacer la facturación. Pero lo bueno es que, como sé que no es algo de mi preferencia, yo busqué equipo. Los primeros años, un desastre. Hasta que Paola Villagra me dijo, mijita, tienes que hacer algo. Y Paola yo se lo pongo, claro, ya llegué al punto en que podemos pagar a Paola Villagra. Ajá, claro. Pero antes no, y pobre le llevaba los papeles así casi que hechos bolita. Porque no se me da. ¿Ok? Entonces ya lo puse en sus manos. ¿Ok? Hice equipo en lo que yo sé que no se me da. Con mi esposo, que es completamente opuesto a mí. El perfil de mi esposo, el mío está acá, el de mi esposo está aquí. Completamente opuesto. En todo sentido. En todo sentido. O sea, muchas veces en la vida, casi que te voy a dar una patada. Y no solamente yo a él a mí también. Porque somos muy diferentes. Pero, ¿qué pasa? En el momento, de hecho, mi esposo fue mi primer conejillo de indias. Cuando tomé la certificación de BZG, tienes 5 pruebas gratis para hacer. Y yo dije, no inventes, ya, este es el primero. Yo necesito saber qué pasa. Y entendí un montón de cosas. Yo soy súper extrovertida. Él es súper introvertido. Y ahí aprendí a respetar que él necesita estar más guardadito. No puede estar expuesto a tantas cosas. Y aprendí a que sacarle beneficio, ¿no? Él es excelente en la parte de enfocado a resultados, pero más de una manera más lo que normalmente se llama lógica, ¿no? Con el sentido común, ese con ese que esperamos que sea mágico y que todas las personas tengamos de la misma manera. Exacto. Él es muy bueno, es buenísimo tomando decisiones. Es buenísimo analizando todo, ¿no?
como yo no lo soy, entonces yo le digo, órale papacito, échate aquí tú. Esta es la parte que te corresponde, es la ¿Qué que tú harías puedes tú? ejecutar. Oye, ¿qué harías tú en este caso? ¿No? Y me dice, ¿estás segura que quieres mi opinión? Yo le digo, por supuesto. Claro, es que no hay que ser gafo, no hay que ser tonto. Si tú sabes que esa persona es buena en eso, órale. Claro. Y cuando, de hecho, él me decía a mí cuando éramos novios, me decía que yo era su pajarito, no sé qué pajarito era, que el pajarito viene y cuando tú pasa algo malo, el pajarito avisa, ¿no? Uh-huh. En el caso de las personas, yo era su pajarito. Él me presentaba a alguien y yo le decía, esa persona siento algo como raro. Yo diría que mejor no, ¿no? Y siempre funcionó. Entonces él decía eso. Tú tienes esa cosa de conexión, esa facilidad de ver a la gente. Entonces, yo te uso en tu parte interpersonal. Y yo le dije, ok, ahora, antes no. Y pudo haber resultado en habernos divorciado hace mucho tiempo. Ahora entiendes más cosas. Pero en el momento en que yo supe que esa era su preferencia, yo le dije, ok, yo soy tu pajarito, yo te ayudo en toda la parte interpersonal, yo soy la que de alguna u otra manera traduzco en casa todo para mis hijos. Yo traduzco, porque una persona con el perfil de mi esposo no se le hace fácil conversar con los niños. Además, si no ha tenido... Por la parte de lo introvertido. Por lo introvertido, porque la emocionalidad no se le da. Okay. Entonces, si tenemos unas adolescentes de 12 que están en este momento con todas las hormonas 800,000 y de pronto el papá le pregunta algo y ella de pronto, no, pero es que no te entiendo lo que me estás queriendo decir. Y se va, porque algunas personas lo viven así, algunas niñas lo viven así. Y él se queda. ¿Qué dije? Y yo, no te preocupes, lo vamos a someter, espérame. Y voy, y entonces traduzco. A ver, hija, lo que papá quiso decir. Con la secretaria de cosa. Y, amor, lo que quiso decir ya después de casarme. Eso es súper importante. O sea, cuando estás en una empresa, que era tu pregunta, tienes tu empresa, tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, tienes a tu familia en tu país con todos sus rollos. ¿Cómo te gerencias? Bueno, pues te organizas, pero siempre lo más importante es siempre siguiendo o sea, explicándote con tu preferencia. Porque si no, uno tira la toalla fácil, Lisette, tira la toalla fácil. Sí, es que cada vez estamos más con, entre menos problemas tenga mejor, entre menos cosas que solucionar tenga mejor. No sí. Quiero problemas, entonces así solito estoy bien. Me han contado. Y Keila, ¿cómo te ves en 5 años? Mira, una de las, como decía al principio del video, yo soy representante oficial de Benziger o de BZG Talent aquí en Canadá. Comencé siendo una consultora más. Me dieron potencial. No sé. No, okay. Yo dije, ok, está bien. Y ahí, como quien no dice... seas modesta, No, la verdad que no. Al principio yo dije, ¿en serio? ¿En serio? ¿No? Tengo metas que debo cumplir, pero la clave yo creo que una de las cosas que a mí me gusta es, ojo, BZG, ¿no? Si bien fue creado en Estados Unidos, porque la doctora Benziger era de Estados Unidos, después de que ya ganó lo suficiente, se fue a vivir a Costa Rica. Uh-huh. Y el sistema está como muy, muy fuerte en toda Latinoamérica. Ya después de que ellos tuvieron ese potencial, ahora yo puedo certificar a gente aquí. Entonces tengo metas que vienen agarradas de BZG. Pero, de hecho, si algo que a mí me encantaría, otra vez, porque mi preferencia me lo dice, es que si nosotros como latinoamericanos tenemos esa capacidad de conectar más con la gente, llámese una cosa ya de sangre, ¿no? O sea, esa cosa latina, ¿no? ¿Qué mejor que pudiésemos hacerlo desde no solamente lo que me toca hacer? Yo conozco mucha gente que
en sus países eran personas de recursos humanos, psicólogos, maestros, ¿no? Mucha gente que son acá, y luego se vienen para Estados Unidos o Canadá a trabajar de lo que les toque, ¿no? O Lo sea, que genere dinero. exacto. Entonces, ¿qué mejor? O sea, a mí, a nivel de, por ejemplo, de Maximízate, que es la representante oficial de Benziger en Canadá, que fue un resultado de cómo monetizar aquí, eso es importante, Maximízate apareció por la necesidad de monetizar aquí. Normalmente cuando tú trabajas en todos los países, ahora con todo el online, tú tendrías que tener cuentas en todos lados para que la gente te pague en su moneda. Lo hice. En México, como mi esposo es mexicano, tenía la cuenta de mi esposo y la gente me pagaba ahí y yo trabajaba desde acá. Pero dije, oye, ese dinero no lo puedo usar. O sea, ¿cómo? Entonces yo quiero recibir mi dinero aquí, decía yo, ¿no? Entonces se hizo todo el proceso para que Maximízate pudiese, la gente pudiese pagar desde cualquier parte del mundo y que yo lo recibiese. Pero en general es para eso, o sea, la idea es como por Maximízate sería crecer aún más Maximízate, ideal que Maximízate o como representante de BZG tuviese representantes o personas en cada provincia, por decir. Ahora yo puedo certificar gente en Canadá e incluso en México. Crezca más para que a las personas se les pueda ayudar desde donde son, a que las personas puedan reconocerse y puedan gestionarse de una mejor manera para hacer todo lo que pueden hacer, porque todos podemos hacer todo. ¿Sí o no? Conocerse, aceptarse y progresarse a sí mismo. Claro, y gestionarse. O sea, la clave está en gestionarse, pero reconocerse. El fundamento está en reconocerse. Que se acepte, oye, esa es la parte que puede ser más difícil. Sí, es la que te decía al inicio, o sea, exacto. Es como de, es que yo no soy tonta, yo no necesito tantos recordatorios. Exacto, te reconoces, te aceptas, y a partir de que te aceptas, pues entonces, ¿cómo me gestiono? Pero yo siento que, mira, te lo digo con una estadística clave que yo tengo en Maximízate. Cuando yo te comencé Maximízate y era asesora educativa, en la agencia con la que trabajaba en Toronto teníamos un porcentaje de entre el 70 y el 90% de chicos que se cambiaban de carreras, que se salían, con todo lo que eso implica. Pobres papás. Inclusive pobres ellos, o sea, había muchísima frustración. Cuando el joven no puede lograr las metas, se frustra más rápido y no sabe cómo gestionarse. Nosotros ni modo, o sea, decimos, no, pues ya veo que hago, ¿no? Pero ellos no. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que uno hace es decir, me reconozco, me acepto y me gerencio. Después de eso, de que Maximízate empezó a funcionar, en esa agencia en particular, que es la que tenía como que de base, bajaron a menos del 10% la cantidad de chicos que se cambiaban de carreras. Wow. Menos del 10%. De hecho, yo siempre digo que un solo chico, uno solo de los chicos que yo he trabajado miles de chicos, pero un solo chico se me ha regresado. Que dijo, aquí no y no puedo. Y yo le digo, cuando me dijeron que se regresaba, se vino a estudiar a Canadá, entre Alberta y Saskatchewan hay una escuela que es muy buena por la parte de agricultura. Y de México, yo le digo, mi amor, pero ¿por qué quieres venirte para acá? Quédate en México, que hay mejor tierra. O sea, sí, puede ser, vaya, mejor oportunidad de aprendizaje. Claro, y él me dijo, no, porque es que allá tienen mejor tecnología. Yo, ok, está bien, buscamos ese college y yo suelo colocarles dentro de la propuesta cómo es el sitio, un enlace de cómo es el sitio. Y ahí se podía ver que era un pueblito. Un pueblito. Porque sí, literal está entre Saskatchewan y... No, sí, desde que me dijiste o sea, en dónde está, es... Aquí en Canadá también hay pueblitos, ¿sí? O sea, y también están desérticos y también hay mucha nieve, o sea, también. Literal, estuvo una semana y a la semana me llamó su asesora educativa y me dijo, no, es que fulanito se regresa. Yo, ¿cómo? Entonces le digo, oye, ¿cómo? ¿Cómo que te regresas? Y me dice, no, que es que esto es un pueblo, venía de Ciudad de México. Digo, mi amor, yo te mandé a ti
el enlace donde estaba todo y yo te pedí que por favor lo revisaras. ¿Lo revisaste? No. Le digo, ok, vámonos por la segunda opción. Te vas a... No, Keila, en serio, yo no... Era septiembre y ya tenía mucho frío. Y yo, no, mi amor, ¿sabes qué? Regrese si usted se fue para Oaxaca, él tomó el mismo programa, pero en Oaxaca y está feliz. Claro. O sea, no fue un caso de 100% de que se echó a perder, no. Pero sí de decir, y eso es importante, ¿no? Otra vez, investigar, reconocer, pero todo. Porque a veces simplemente decimos, echémonos de cabeza. Viene el problema, echémonos de cabeza. No, 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 no. De mí no vas a hablar, Keila. No, no, no. Y así llegué a Canadá, así de, me voy. Y me voy, y me voy. Yo hubiese hecho lo mismo, pero como mi esposo es completamente opuesto, hicimos un proceso de 2 años para poder llegar, donde él analizó todo. Yo, ¿cuándo es que nos vamos? Mañana, ok. Ahora sí hago maleta. Sí. Pero él no, él tuvo todo organizado desde un principio. Y está bien ser la que se echó de cabeza o ser el que analizó primero todo, pero conociendo. Conociendo. Y eso es esto, Keila Gamboa con Maximízate y Convence. Y la meta en 5 años. Y la meta en 5 años es esa. Es crecer, maximízate, como te digo, siendo uno de mis hijos, ¿no? Crecer, maximízate lo suficiente para poder ayudar a los demás. Seguir adelante con mis hijos, que ahorita tienen 15 y 12, las mellizas. Entonces, se puede imaginar. Trabajo duro que tienes que hacer. Pero otra vez, reconociendo quién es. Al principio, cuando yo no tenía nada de esto, hay una de las mellizas que yo decía, ¿de dónde salió? O sea, he trabajado con tantos chicos en mi vida, o sea, te lo juro, dice, ¿me puedo imaginar? Pero muchísimos. Y yo decía, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Cómo puedo conectar inclusive con ella? Y qué desesperante, ¿no? Que sea tu propia hija con la que te cueste tanto trabajo. No puede ser. Entonces después, o en el caso de ellos, las herramientas BZG se pueden aplicar a partir de los 15 años, o sea que recién al mayor es que se lo podría hacer. Ajá. Pero cuando ya tienes experiencia, tú vas viendo por dónde viene el chico, ¿no? Y vas aprovechando y vas diciendo, ok, ¿cuáles son sus puntos de escape? A qué yo veo hacia dónde se inclina. Nosotros estamos ahorita en un país en que tenemos posibilidades. O sea, no es como en nuestros países de que no siempre hay la natación, el ballet, el fútbol, el hockey, es más, hay demasiadas. Variedad. A veces podemos llegar a pensar de que hay demasiadas posibilidades. Pero si las hay las posibilidades y si tú estás atento, entonces tú vas viendo por dónde va viendo el chico, por dónde dispara. Claro. ¿Okay? Entonces, eso lo he ido sacando adelante con mis hijos. Lo he ido sacando adelante con mi esposo, que ese sí ya sé cuál es su perfil. Y digo, más fácil. Y digo, ok, sabiendo que este individuo es así, yo puedo esperar de él o de ella esto. Y esto no lo voy a esperar de esta persona. Y hay que ser realistas y decir, por ejemplo, con esa, ya me di cuenta que es la que menos le gusta, por decir, el orden, hasta este momento. Entonces, le digo, mira, a ti no te gusta el orden por lo visto, pero como vivimos todos en esta casa, entonces yo te pido que tengas como quien dice, ciertos parámetros, de acuerdo a como he visto que funciona. Pero le hablaba, hijita, me encantaría. Hijita, si quieres hacer, por ejemplo, eso de que si quieres salir y encontrar tus cosas, le importa 5, porque se la vive leyendo. Entonces yo le digo, ok, si tú quieres poder leer, ¿no? Y encontrar la página y que no se te vuele el separador del libro, pues es un poquito más organizada y ten las cosas en tu puesto. Y poquito a poquito uno los va llevando. Y eso es algo que es importante. En el momento en que tú tienes el conocimiento, tú eres
quien tiene la responsabilidad de ceder o de ver cómo el otro que no lo tiene lo puedes ayudar, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo el conocimiento de cómo es lo de los patrones de pensamiento, de todo eso. Entonces, mi responsabilidad como adulta, es decir, y de que conozco, es reconocer el perfil en cada uno de mis hijos, o de mi esposo, o de cualquier persona, y decir, a esta persona yo la voy a ayudar, voy a esperar de esta persona esto. No voy a esperar de esta persona lo otro, porque no sería justo. O sea, y menos si es un joven o un niño. Porque ya sabe su personalidad y Exacto. ambos son personas diferentes. Exacto. Entonces, eso es clave. Uno, en el momento que uno tiene la información, uno tiene la responsabilidad de que hacer que la persona lo sepa. Hoy me decía mi esposo, estábamos hablando de una de las empresas, y me decía, tú sabes eso. Yo te diría que tú, como tú sí lo sabes, tu responsabilidad es ir y hablarlo con tal persona. Porque el hecho de decir, yo sabía que iba a pasar, no sirve de nada. Entonces sería bueno que tú, como eres la que sabe, puedas acercarlo de manera amable al otro, cada uno de la manera en que lo puede entender. Mira, Lice, yo creo que si hay un trabajo o una profesión o una skill difícil, es el del que comunica. Sí, claro. Difícil, porque tú no solamente tienes que hablar, llegas. Si tú quieres llegar, tú tienes que entender a tu cliente, tú tienes que entender a tu gente, tú tienes que entender a tu familia. Entonces, con Benziger, con Maximízate, con Keila Gamboa, tú aprendes a reconocerte, a reconocer a otros y aprendes a llegar a esos otros. ¿Ok? A llegar de manera sana. Yo siempre les digo a mis clientes, o los que son los jóvenes o los papás de los jóvenes, yo les digo, mire, la parte de la carrera es la parte más fácil, es un pellizquito. Pero lo más importante es que su hijo, en el momento en que tiene la primera retroalimentación, dice, oh, entonces por eso es que mi mamá es así. Y el papá o la mamá de decir, ah, no, pues es que estamos empujando por el lado equivocado. Sí, cuando se dan cuenta. Cuando se dan cuenta. Como un despertar. Entonces, sí es muy lindo, sí es muy, muy lindo reconocer eso, reconocer tus verdaderos talentos, tu verdadero yo. Y en este caso, agarrarlo de lo que realmente le gusta a tu cerebro para poderlo ayudar un poquitito más. O sea, dentro de los perfiles tenemos, por ejemplo, personas muy espirituales. Entonces, oye, no te vayas por el otro lado, vete por tu lado espiritual porque para ti es fácil ayudar a los demás de esa manera. Y no solamente tienes de que, porque si eres de este perfil, tienes que hacer esta cosa nada más. No. Pero si eres de este perfil, puedes hacer lo otro, pero con tus lentes de tu preferencia, le das un propósito a eso que vas a hacer. ¿Ves? Entonces, la meta es esa, mira, seguirla llevando, seguir creciendo, seguir mejorando, pero sin dejar de ser fiel a uno mismo, sin dejar de decir, o sea, y no es el decir yo no voy a cambiar, sino yo me lo voy a explicar. Yo me lo voy a explicar. Porque los cambios son buenos. Para poder lograr, porque todo es ganancia. O sea, si el cerebro prefiere ciertas cosas y ha dominado otras. ¿Ok? Todos son ganancias. Cada una de las cosas que domina el cerebro son herramientitas que tú metes en tu caja de herramientas. Aprovecho todo eso, pero sabiendo cuál es el fundamento de por qué tengo mis herramientas y cómo las voy a gestionar. No es lo mismo que tú digas, no, es que tengo que hacer, estoy tomando 50 cursos de leadership y la verdad es que se me da para la patada el liderazgo. O sea, no puedo conectar con la gente. Pero he tomado 50 cursos de liderazgo, no entiendo por qué.
Y las empresas invierten, ¿no? En personas Sí. por el liderazgo, y hay personas Porque que es no lo que logran. funciona, o sea, si no Sí. sabes comunicarte con la gente y hacer que la gente te ayude en el progreso, Entonces, la empresa no funciona. pero lo que pasa es que te romantizan el liderazgo, de que tiene que ser, por ejemplo, si lo dicta personas de recursos humanos, tiene que ser completamente de la parte humana. No necesariamente. Si hay un liderazgo efectivo y tú eres más izquierdo, tú puedes, el liderazgo lo vas a hacer en darle directrices claras a tus colaboradores, que se les haga fácil a cada uno, sabiendo que cada uno tiene sus limitaciones. Entonces escuché algo precioso. Le preguntaron a un actor, el de legalmente rubia no, el de las dos rubias, que en realidad son dos policías. Ay, se me olvidó el nombre de la película, pero ya es igual. Pero el negro que siempre hace así con sus bis, ¿sí? Él le preguntaban que cuál era su éxito para tener, creo que era 30 y tantos años de casado. Y él dijo, entender que todos están haciendo lo mejor que pueden desde la sabiduría que tienen. Así es. Entonces, eso es clave. Y la sabiduría muchas veces está en decir, ¿quién soy yo? ¿Hasta dónde voy a trabajar? ¿Hasta dónde me voy a sobreexigir yo? ¿Hasta dónde voy a llegar yo? ¿Y hasta dónde voy a trabajar con otros? Ya lo último para que cerremos, perdón. No, está bien. ¿Qué pasa? Es que yo lo digo todas las entrevistas, necesitamos muchas entrevistas porque hay muchas cosas interesantes que hablar. Por eso me gusta que el mundo se entere, porque de verdad son charlas y en esta no podía faltar, en las que nos extendemos y es exquisito escucharte y saber y aprender. Tenemos que tener un reloj. Ya sé, porque si de no, aquí a acá, sí. vamos, lo próximo que va a haber en esta casa es la entrevista dura tanto tiempo. Bueno, lo último era que es algo que es muy importante y está completamente ligado al cerebro y está completamente ligado a la emocionalidad y está completamente ligado al estrés. Hay puntos de estrés, otra vez hablamos, ¿no?, de los disparadores de estrés que van a hacer que mi válvula explote o no explote en la olla de presión. Entonces, pero hay unos puntos de estrés que hacen que tú estés bien, estrés como un estrés bueno y un estrés malo. Cuando tú reconoces tu realidad, tú puedes reconocer cuáles son esos puntos de estrés. Y funciona así, ahora sí que a nivel científico. Nuestro cuerpo, vamos a suponer que tiene una cierta cantidad de oxígeno, ¿sí? El cerebro, para que esté fue diseñado para que funcione con el 20% de oxígeno. Y el otro 80% es para todo el cuerpo. Imagínate, todos los órganos, todo, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas no en la preferencia, desde la preferencia, con los lentes puestos de la preferencia, dándonos la explicación, dándonos el propósito de que lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque yo quiero esto, el propósito de la preferencia, de lo que le gusta a mi cerebro, ese cerebro gasta ese 20%, ¿no? Cuando la persona está trabajando en lo que naturalmente va a crecer, que no sea su preferencia, pero que lo puede crecer de manera sana, puede llegar a gastar 50% del oxígeno. ¿Pero qué crees? ¿De dónde lo sacó ese 30% de más? Del cuerpo. Cuando el cerebro está haciendo las cosas desde eso no es algo de Benziger, es algo que yo le llamo la debilidad natural del cerebro, lo que le cuesta más al cerebro hacer, si yo lo estoy haciendo desde ahí, por decir, en mi caso, tengo que tener todas mis cuentas perfectas, tengo que ser súper organizada, con ese speech en mi cabeza, si lo hago así, el consumo de oxígeno en el cuerpo, del cerebro, sobrepasa el 100%. Entonces, las otras partes del cuerpo se quedan sin oxígeno. Se quedan sin el oxígeno. El cerebro es el único órgano que cuando está mal no puede avisar. Porque cuando tú tienes un dolor de cabeza, no es el cerebro. El dolor de cabeza viene desde por agua, falta de agua u otras cosas. Sí, no, y aparte dicen que el dolor no da en la cabeza.
da en las cervicales, en los nervios, no da realmente en las... Entonces, pero por ejemplo, tú tienes tu estómago y si le comiste algo malo o algo que te hizo daño, tu estómago hace algo, desde sonidos, hasta cualquier ir al cosa, baño mucho. o que te duele o lo que sea, avisa. Si tú tienes un problema en la circulación, se te empiezan a ver las venas. Si tú tienes un problema neurológico, o sea, se pueden ver, pero el cerebro no puede decir cuando simplemente no le gusta lo que está haciendo. Entonces, cuando consume tanto oxígeno del otro lado, lo que hace es que del otro lado se empiezan a ver deficiencias, como mi migraña de 2 años. Nosotros llegamos a pensar con mi mamá, cuando yo estaba estudiando ingeniería, que yo tenía un tumor en el cerebro. Sí, pero ya era demasiado. Porque era demasiado, o sea, literal, yo tenía todos los días migraña, todos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú aprendes a reconocerte, es genial porque tú puedes gestionarte y vas a poder trabajar mejor. Y otra cosa, cuando consumes todo el oxígeno, el cerebro se recalienta y trabaja más. Yo no sé si en México tienen eso de que se te queman las neuronas. Sí. En Venezuela Sí, solemos decirlo, ¿no? No, hombre, se me quemaron las neuronas. Bueno. Me quedaron 2. Y una está borracha. Bueno, eso en realidad sí pasa. Pero no es que se te quemaron las neuronas, es que las sinapsis de las neuronas como que ya no se dieron. Y es por falta de oxígeno. Entonces, reconocer eso y decir, ¿cómo me gestiono? Exacto, como las células. ¿Cómo me gestiono mejor? Me va a dar una cantidad, una vida más feliz y sana. Aceptar lo que me funciona. Aceptar lo que me funciona y lo que no, veo cómo lo gestiono desde mi preferencia. Es decir, o sea, voy a sacar mis facturaciones, gracias Paula Villadra. Voy a sacar mi facturación, voy a tener mis papelitos todos listos aquí en esta cajita, porque yo quiero que Maximízate funcione y tenga estas metas a tal tiempo. Voy a tomar una decisión, a mí me cuesta tomar decisiones, ¿no? Voy a tomar una decisión con respecto a tal cosa, porque me encantaría de que esto esté bien. En mi caso, ¿no? En cambio, una persona... Si no me dices que te cuesta tomar decisiones, yo no lo creo, ¿no? No creo, no. Una persona, por ejemplo, posterior izquierda, que le cuesta la parte de la generalidad o de la creatividad, ¿no? Esa persona puede decir, ok, yo voy a ser creativo en esto, pero porque para ser creativo voy a hacerlo siguiendo estos pasos. No está siendo creativo, está siendo organizado. Entonces pasa a ser de un trabajo a hacer algo que realmente está disfrutando. O sea, sí, voy a abrir una empresa. Qué difícil, ¿cómo se hará eso? Yo no sé bien cómo ser emprendedor. Bueno, busco cuál es el paso a paso para abrir una empresa, sigo mi paso a paso y lo logro, en el caso de ese perfil. Pero para eso hay que conocerse, hay que conocerse de verdad, reconocer qué le gusta a tu cerebro y decir, lo voy a trabajar desde aquí. Y hay que tener ganas. También. Esa es otra, porque puedes tener todas las herramientas, pero si no tienes ganas, si quieres ir del punto A al punto Z sin pasar por todas las demás letras del abecedario, no va a funcionar. No, y de hecho, fíjate, cuando estoy trabajando con adultos que están buscando trabajo y que quieren mejorar su perfil, ya ves que en el caso de Canadá tenemos como que ciertos parámetros cuando estás haciendo tu currículum, todo, ok, sí, chévere. Pero es muy lindo cuando Canadá te dice, demuéstrame por qué tú eres la mejor opción. En nuestros países, ser la mejor opción es tener la mayor cantidad de herramientas, ¿no? Aquí no es así. Aquí es, demuéstrame por qué tú como persona eres la persona correcta para que yo te dé el cargo. Pensando que otro montonón de gente tiene los mismos technical skills que tienes tú. ¿Cómo te diferencias? Siendo tú
¿Qué es lo que te hace a ti el candidato Pero perfecto? tú como persona, no con lo que aprendiste, sino tú como persona. Y que en ese resumen o en esa cover letter tú realmente te vendas como quien tú eres, quien te hace realmente diferente. Hicimos hace poco un proceso con una de nuestras Successful Women, una de ellas, y estaba en la parte de búsqueda de trabajo, y me decía, y analizamos hasta el perfil de las personas que la iban a entrevistar. Le dieron el trabajo. Felicidades. Le dieron el Y trabajo, felicidades. pero porque reconocimos, uno, qué quería de verdad la empresa. Dos, eso que quiere de dar la empresa, yo lo voy a dar y cómo lo voy a dar. ¿No? Y resulta que se juntó todo y sí daba su perfil perfecto con lo que buscaba la empresa. ¿Ok? Entonces, el poder analizarte tú, pero no lo puedes hacer si no te conoces. ¿Sí? O sea, ¿quién realmente soy yo? No qué he aprendido, ¿quién realmente soy yo? Fíjense que yo he visto muchas de tus entrevistas. Gracias. Y tú dices, no, fan, ¿no? Y tú dices, ¿quién es tal persona? No, yo soy mamá, yo soy abogado, yo soy mamá de tantos hijos, yo soy una buena esposa, yo soy. No, eso no es soy, eso es lo que has logrado. ¿Quién eres? La persona interna, la persona, en este caso, armonizadora, la persona comunicadora, la persona que se le da, que ama el trabajar con la gente. O la persona, en nuestro caso, la persona que soy una persona súper estructurada, esos son nosotros, estructurados, que le gusta tener todo sistematizado. No estoy hablando de una carrera ni nada, estoy hablando a nivel general. Esa información la puedo tomar ya sea para mi trabajo o la puedo utilizar para mi familia. O la puedo utilizar para donde voy a hacer voluntariado. La puedo utilizar para lo que yo quiera, sí y solamente sí yo me reconozco. Entonces la invitación, ¿no?, es que se reconozcan como personas. No necesariamente tienen que venir con Maximízate a hacer los procesos, si quieren, todos son bienvenidos. Yo les voy a poner toda la información de Maximízate ahí, claro que sí. Ya con esto que vieron, hasta yo creo que voy a andar indagando por ahí. Pero más que todo es que empiecen a ver dónde están cuáles son mis disparadores. En qué momento de mis momentos de estrés, cómo actúo. Que nos tomemos el tiempo de parar y pensar en nosotros de verdad. Cuando los chicos están haciendo, o los adultos están haciendo la prueba, yo siempre al principio les digo, la prueba dura entre 30 y 40 minutos. No es que se cierre ni nada, o sea, es el tiempo recomendado. Tómate ese tiempo, pero de verdad sería como que hazte un acto de contrición o ve atrás en el tiempo y decir desde la sinceridad, no porque, o sea, aquí no es que qué trabajo me van a dar, o sea, desde la sinceridad de decir, yo me siento así, yo soy así, me sentía fatal, hacen preguntas de cómo te sentías hace 3 meses, hace 3 años, y todo está, y es importante, todo está ligado, la parte del desempeño cerebral liga con mi desempeño personal, liga con mi desempeño profesional, liga con mi desempeño emocional. Entonces, tener esto es clave porque tú no estás inventando la rueda, estás trabajando agarradita de la mano de tu cerebro. Otra vez puedes aprender muchísimas cosas, pero si no lo haces agarradito de tu cerebro dice, pues no quiero. Y seguirá dándote por la cabeza. Entonces, ese es el llamado y sería como quien dice lo ideal, ¿no? Poder estar ahí presente en uno mismo, en lo que realmente eres, para gestionarte mejor y lograr todas tus metas. Aceptarte, reconocerte y gestionarte. Ese va a ser el eslogan de la entrevista. Oigan, ya, me lo quiero, se lo compro. Ese va a ser el eslogan de la entrevista. Yo siempre lo he dicho, aprendo muchísimo. Algo que me encanta de entrevistarlas, no solamente porque las admiro, porque son mujeres todoterreno, es
todo lo que yo aprendo y lo que me nutro de entrevistarlas. Ujú. Keila, muchísimas gracias por Gracias haber a estado en ti. Yo Tampoco Podía. Muchísimas gracias por venir a explicarnos tan ampliamente todo lo que es esto. Estuvo muy interesante. Sí, se nos va el tiempo, pero yo siempre les digo, si no tienen tiempo de sentarse a ver la entrevista, escúchenla, Ay, oye, sí. ¿sabes? O sea, escuchen la entrevista mientras estás haciendo todas tus cosas. Yo hago eso. Estás escuchando, porque es eso, es un podcast que no es necesario que nos estés viendo la entrevista. Hay gente a la que sí le gusta sentarse y vernos, y hay gente en la que disfruta el escucharnos, o el que en lo que estás cocinando y le pone pausa y luego ya no la voy a ver y luego le vuelve a poner pausa y así. Y aunque podamos decir en este momento que fue extensa, yo creo que fue como todas las entrevistas, algo que nutre demasiado. Qué bueno. Muchísimas gracias, Keila, por haber estado Gracias aquí. Yo a ti Tampoco por Podía recibirme. en esta tu casa. Ha sido un placer, de verdad. Mensajes tan bonitos. Siempre voy a decir, recibir un mensaje y obtener esto como recompensa siempre es la parte bella de la vida. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Keila. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta Bye. pronto.